Buen día. Este video es con el fin de sustentar el proyecto de grado que tiene como título Modelo predictivo de Machine Learning para la estimación de la cantidad de medicamentos críticos en un gestor farmacéutico de la ciudad de Bogotá. Este proyecto de grado es con el fin de optar por el título de especialista en ciencia de datos y analítica de datos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Mi nombre es Juan Camilo Forero, soy el autor del proyecto y la directora del proyecto es la profesora Lina Rocío Rivadeneira Muñoz. El proyecto se sustenta en julio de 2026. Bueno, pasando al contexto y planteamiento del problema del proyecto, entonces, como tal, el proyecto está enfocado a suplir y a mejorar, pues, actualmente lo que hay en Colombia, y en Bogotá y en Colombia, una problemática que tenemos respecto a la dificultad de acceso de los pacientes a los medicamentos. En este caso, pues el que está enfocado es a los medicamentos críticos. Como tal, pues digamos que esta problemática se ha venido presentando en los últimos años. Como tal, pues digamos que uno de los estudios que más importantes y pues que se fundamenta en el proyecto es que uno que realizó la Secretaría Distrital de Salud a través de un sistema de monitoreo en el cual identificó que muchos gestores farmacéuticos tenían solamente una semana de inventario para la dispensación de medicamentos. Esto hace que sea, o sea, en caso de una subida de demanda o demás, pues esto hace que eh, impacta a los pacientes al acceso a información. En este caso, pues como lo comentaba, entonces el proyecto está enfocado a los medicamentos críticos que la Organización Mundial de la Salud los clasifica como medicamentos que los pacientes tienen que tener acceso completa, libremente, completamente desde el inicio. Esto porque las personas tienen que tomarse ese medicamento cada vez que se lo recetan, ya que si no logran tener acceso, pues puede presentar consecuencias significativas en la salud. Entonces, está enfocado en suplir esta problemática de ayudar a los gestores farmacéuticos a mejorar la previsión de inventarios de sus medicamentos. Y todo esto nos lleva a la pregunta de investigación, la cual es: ¿qué modelo predictivo basado en técnicas de Machine Learning es el mejor para la estimación de la demanda de medicamentos críticos en un gestor farmacéutico de la ciudad de Bogotá? Esto contribuyendo a reducir los riesgos de desabastecimiento principalmente y pues también de sobreinventario. Entonces, el objetivo general del proyecto es desarrollar y validar un modelo predictivo basado en técnicas de Machine Learning para estimar la cantidad de medicamentos críticos en un gestor farmacéutico de Bogotá, utilizando información histórica y dispensación con el propósito de mejorar la precisión en la planificación de inventarios y contribuir a la reducción de riesgos de desabastecimiento y sobreinventario. Como objetivos específicos tenemos implementar y entrenar diferentes algoritmos de Machine Learning para la predicción de la cantidad de medicamentos críticos. El primer objetivo es diferentes algoritmos de Machine Learning y entrenarlos con la base histórica que nos provee que nos hizo el favor de proveernos un gestor farmacéutico, y pues entrenarlos, y nos lleva al segundo objetivo, que es comparar el desempeño de los modelos predictivos mediante métricas de evaluación como MAE, RCM y MAPE. Estas métricas pues se utilizan para validar el modelo con mayor precisión y capacidad predictiva. Y el tercero es diseñar lineamientos estratégicos para la gestión de inventarios con el gestor farmacéutico, basado en el resultado del modelo predictivo. Entonces, todo esto, la idea de generar al final, generarle una base de datos al gestor farmacéutico, pues para que pueda estimar esos inventarios que él tiene que tener para pues poder suplir todas las necesidades de medicamentos de sus pacientes. ¿Listo? Listo. El siguiente que les voy a presentar es la metodología que se usó. Entonces, la metodología que se usó es la CRISP-DM,
que es una metodología ampliamente usada y referenciada para proyectos de analítica. Esta metodología se utiliza porque tiene un enfoque estructurado e interactivo que garantiza que en los proyectos de análisis de datos se comprenda el negocio, se analice la calidad de los datos y se generen soluciones útiles para del proyecto. Entonces, ya el paso a paso, un poco ya más específico acerca de cómo se aplicó esta metodología. Entonces, pues la utilizamos en 6 pasos. El primer paso es la comprensión del negocio, en la cual, pues digamos que es como lo que les acabé de contar un poco, en la cual se identificó la necesidad de predecir la demanda de medicamentos críticos para apoyar la gestión de inventarios del gestor farmacéutico en Bogotá. Entonces, como tal, es comprender la problemática que hay actualmente, comprender de dónde podemos utilizar la información, qué información emitimos para hacer todo, comprender todo en general, todo el macro acerca de esta problemática y pues poder que nuestro proyecto esté orientado a solucionar o pues a brindar un apoyo en la solución a esta problemática. El segundo paso que tenemos en esta metodología es la comprensión de los datos. Entonces, como tal, adelantándome un poco, entonces es analizar todos los datos que nos brindó, que nos hizo el favor de brindarnos el gestor farmacéutico, realizar métricas de estadísticas, verificar cómo está la base de datos y demás. Todo esto pues para generar una base limpia que ya podamos empezar pasar al tercer paso, que es la preparación de los datos. En la preparación de los datos, pues ya hacemos una limpieza más específica de los datos, manejamos un tema de valores faltantes, creamos variables predictoras, variables de rezago, medidas móviles y medidas de tendencia. Para al final tener, de esta fase de preparación de los datos, tener una base final, la cual vamos a utilizar en el siguiente paso, que es el modelado. En el paso de modelado, ya con la base lista, entonces lo que hacemos es entrenar los 4 algoritmos de Machine Learning, que en este caso vamos a utilizar regresión lineal, árbol de decisiones, random forest y XGBoost. La idea es ya pues generar, validar realizar una validación cruzada por series temporales llamada Time Series Split. Como quinto paso, entonces tenemos la evaluación del resultado de estos modelos mediante las métricas que les mencioné anteriormente. Entonces, en este caso específicamente vamos a comparar los modelos en la medida MAE, RMSE, MAPE y R2. Y bueno, ya acá con un poco de spoiler es que el modelo que tuvo mejor desempeño es XGBoost y como tal nos lleva a la siguiente fase, que es el despliegue. En este despliegue lo que ya se utiliza, el objetivo es ya aterrizar todo esto y generar un resultado. Entonces para esto, pues dentro de esta fase lo que se realizó fue realizar una optimización de hiperparámetros en el modelo que tuvo un mejor rendimiento, entrenarlo con la base definitiva, que les va a contar un poco más adelante cómo llegamos a una base definitiva, y al final generar y analizar los resultados que generó, crear un modelo predictivo y pues analizar los resultados que nos generó. Digamos que es como la metodología que se usó en el proyecto. Entonces vamos a ver un poco paso a paso, que pues, digamos que fue como todo el proyecto que se realizó. Entonces, ya después de analizar el contexto, pues la primera parte que fue como analizar como todo el negocio, pasamos a la segunda parte, que es la comprensión de los datos. Entonces, aquí en esta parte, el gestor farmacéutico nos brindó bases de datos con aproximadamente 3 millones de registros y 34 columnas. Él me envió una base de datos anonimizada, pero con información diaria muy específica, pues me la envió para ver qué podía usar de esta información para hacer ese pronóstico. Lo que yo le utilicé y pues identifiqué, lo que hice fue pues agrupar toda esta base de datos porque pues era una base de datos gigante y agrupé la información utilizando Power Query. Entonces, utilizando Power Query, pues se construyó una base de datos inicial para cargarlo a un notebook. La base de datos inicial, pues ya la definimos con las siguientes variables,
que tiene año, mes, semana, código de medicamento anonimizado, cantidad de entregada del medicamento, pacientes entregados, fórmulas entregadas. Estos son pues valores numéricos, no son específicos, o sea, no es el nombre nada más, sino son valores numéricos, y la cantidad de medicamento entregada posterior a la semana, o sea, cantidad de medicamento que no se pudo entregar digamos, cuando fue el paciente, sino pues que se entregó después. Entonces, después de agrupar toda esta información, entonces ya me quedé con una base de datos más pequeñita, una base de datos de 10 columnas y aproximadamente 30.000 filas, que es mucho más fácil de analizar y utilizar en los modelos. Entonces, como tal, ya entonces al final tenemos la base de datos que tenemos es una base de datos con 30.693 registros, 10 variables, 945 medicamentos diferentes, eso es algo que vamos a analizar más adelante, esa cantidad de medicamentos, 41 semanas analizadas y años analizados, 2025 y 2026, pero pues realmente el estudio, la base de datos que nos entregaron, es una base de datos que tenía información desde el 1 de julio de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026. ¿Listo? Listo. Entonces ya con esta base de datos, ya pasamos a la siguiente fase, que es la preparación de los datos. En la preparación de los datos, lo que se realizó, pues como lo mencioné, se cargó a un notebook de Google Colab, donde se desarrolló los siguientes pasos del proyecto. Entonces, en esta etapa, entonces, lo que se realizó fue crear, primero, pues hacer una limpieza de datos específica, validar que no tuvieran duplicado, validar que no hubiera información faltante. Y aquí, pues también se crearon varias variables predictoras que nos van a servir más adelante pues para el tema de predicción. Entonces, en la parte pues de la tabla podemos ver las variables que se crearon. Se creó lag 1 para la cantidad entregada, lag 2, lag 4. Entonces esta unidad lag lo que le permite al modelo es utilizar como variable, como analizar el comportamiento reciente de ese medicamento en las anteriores semanas. Entonces el lag 1 utiliza la anterior semana pues para validar cómo estuvo la cantidad entregada la semana anterior. El lag 2 pues utiliza las 2 semanas anteriores y el lag 4 utiliza las 4 semanas anteriores pues para validar cómo estuvo la demanda. El MA4 pues es un promedio móvil de la cantidad de las últimas 4 semanas, entonces lo que hace es ya suavizar las fluctuaciones semanales y pues resalta la tendencia que tiene esa cantidad de entregada, esa variable en las últimas 4 semanas. Y MA8 pues utiliza lo mismo, solo que lo hace a mediano plazo y reduce el comportamiento, reduce valores atípicos de el comportamiento de las últimas 8 semanas. Y entonces, y la tendencia que me identifica si esta cantidad de esta variable tiene una medida de tendencia. Ya configurado y pues creadas estas variables, lo que se realiza pues ya se tiene como tal una base que yo la denominé DF modelo. Esta base lo que hace, es la que vamos a utilizar para entrenar todos los algoritmos de Machine Learning y pues hacer la comparación. O sea, solo se va a utilizar una única base de datos, solo se utilizó una única base de datos pues para todo este entrenamiento, esto con el fin de que pues, sea lo más justo posible para cada uno de los modelos, o sea, no intentar irnos hacia favorecer ninguno de los modelos. Bueno, esta base de datos total, entonces, pues, ¿qué se le realizó? Entonces se dividió, el 80% se utilizó para la variable xtrain, que es entrenamiento, y el 20% para la variable ytrain, prueba. Entonces, esta es como tal la base. Entonces, más o menos en tiempo se utilizó para entrenamiento de la semana 27 de 2025 a la semana 7 del 2026. Y de prueba se utilizó de la semana 8 a la semana 13 del 2026. Entonces, aquí en la parte inferior pues pueden ver el hit 5 de cada una de estas bases de datos, tanto el entrenamiento como las de prueba. Listo, entonces ya
teniendo estas bases de datos y pues la base de entrenamiento y de prueba, pues ya pude pasar a entrenar cada uno de los algoritmos de Machine Learning, utilizando, como les mencioné, la misma base. Entonces, ya se utilizó, se realizó el entrenamiento de regresión lineal, árbol de decisiones, random forest y XGBots. Entonces, como tal, pues ahí podemos ver el resultado en estas gráficas. De manera muy visual se puede ver el resultado de la demanda real versus la predicción. Entonces, pues podemos ver el de regresión lineal, que está un poco por debajo del tema de la demanda. Árbol de decisiones, pues también está como por encima. Random forest un poco por debajo y pues un poco más alineado XGBots. Todas estas métricas y pues todo este resultado como tal, pues digamos que en las gráficas es como una parte ya más visual, pero ya como tal lo que nos da el resultado y de lo que nos permite comparar, pues son las medidas, las métricas de error. Entonces, de cuánto error tuvo cada uno de los modelos. Entonces, como pueden ver en la tablita inferior, entonces pues tenemos esta comparación. Aquí tenemos el resultado de cada uno de los modelos en cada uno de los aspectos. Entonces, en MAE, que es el error absoluto medio, RMC, que es raíz del error cuadrático medio, en MAPE, error porcentual absoluto medio, y el coeficiente de determinación, que es R2. Entonces, como tal, podemos ver que en la primera métrica en MAE, aquí lo que buscamos es la menor cantidad de errores. Entonces, la que presentó menor cantidad de errores fue XGBoss, que tuvo 665. En la siguiente medida, que es MRC, pues la que también tuvo menor porcentaje de error, entonces también es XGBoss. En MAPE, en esta sí pues tuvo mejor rendimiento Random Forest. Sin embargo, en la siguiente, en el coeficiente de determinación, la que mejor tuvo rendimiento, pues bueno, nuevamente fue XGBots, que tuvo un 0.94. Entonces, a raíz de esta métrica, pues podemos ver que de 3 métricas usadas, de 4 fue mejor XGBots. Entonces se determinó que el mejor modelo que nos permitiría realizar esta predicción es el modelo XGBots. Teniendo en cuenta esto, pues ya pasamos a la siguiente fase, de que es despliegue. Entonces, en esta fase de despliegue, entonces ya teniendo en cuenta que el modelo XGBoss fue el modelo que mejor tuvo desempeño, entonces pues en esta fase lo que se requiere es ya hacer como el tema de despliegue y obtener los resultados. Entonces, para obtener el mejor resultado posible, se realiza un proceso de optimización de parámetros de este modelo con el fin de mejorar su capacidad predictiva. Entonces, para ello se utilizó el algoritmo Randomized Search, el cual pues yo le di como una cantidad de para todos los parámetros que están en la parte izquierda. Yo le di un rango para que se pudiera mover de acuerdo, pues digamos, a las funcionalidades del modelo. Entonces, él lo que hizo pues con este Randomized Search, lo que hace es empezar a moverse dentro de esas variables y buscar el mejor valor, el cual me diera el menor valor en cuanto a errores, el que menor errores me presentara. Bueno, pues ya al final de todo este proceso, pues estos fueron los valores que resultaron que debíamos utilizar en el modelo, y comparándolo con la anterior medida, entonces podemos obtener que sí mejoró bastante. Por ejemplo, el MAE pasó de 665, pasó a 435. RMC pasó de 3660 a 1499. En MAPE pasó de 93 a 85, y en R2 aumentó de 0.94 a 0.98. En esta medida lo que queremos es que aumente. Entonces, pues basándonos en estos resultados, podemos indicar que efectivamente el modelo se optimizó y nos va a generar una mejor predicción de esta demanda. Demanda que más adelante vamos a ver que, porque en un momento hablamos de cantidad de entrega y otro de demanda. Entonces, ya obteniendo los mejores parámetros para este modelo, entonces ya teníamos que se tiene que preparar es la base de datos pues, que va a utilizar el modelo para la predicción.
que, que usamos. Entonces aquí hay algo importante, creo que digamos de enfoque, digamos que afecta al modelo, un cambio en esta última etapa del modelo definitivo, es que decidí cambiar de la variable objetivo de cantidad entregada a crear una nueva variable que se llame demanda. Esta variable demanda, ¿de qué se compone? Se compone tanto de la cantidad entregada como de la cantidad que no pudo ser entregada en su momento por el gestor farmacéutico. Entonces, esto me engloba, esta variable me indica toda la cantidad de producto que llegó a pues que se que requería entregar y pues que no pudo ser entregada de una u otra forma. Entonces, por eso se decidió que en el modelo final cambiar la variable objetivo a variable de demanda. Entonces, también algo que se segmentó, pues digamos que se redujo en esta base de datos final, es que solo se utilizó 685 medicamentos. ¿Esto por qué? Porque en estos 685 medicamentos teníamos información completa, la información más completa, ¿sí? Los que más tenían información acerca de su demanda. Esto nos ayudaba a calcular las medidas móviles y de rezago que se utilizan para hacer los pronósticos. Los otros medicamentos pues no tenían información completa, no se tenía información completa tanto de cantidad de entregados, o sea, pasaban muchos periodos sin cantidad de entregados, sin demanda. Entonces esto lo que hacía era pues afectar todas estas medidas de rezago y pues generar un pronóstico tal vez no acertado. Y pues digamos que en esta fase lo que se quiere y lo que se busca es generar como un resultado, una base de datos que sea eh, que le pueda servir al gestor farmacéutico para generar el pronóstico de los inventarios y lo que debe tener de cada uno de los medicamentos. Entonces, para tratar de no hacer ruido, tal vez con pronósticos que no estuvieran muy acertados, entonces por eso se tomó la decisión de solo utilizar los medicamentos con los que se tenía la información completa, que son 685. Como mencionaba, pues para poder entregar un producto de mayor calidad. Bueno, entonces ya con el modelo y ya con la base de datos final y con la variable objetivo, que en este caso sería la demanda, se realizó la configuración del modelo de pronóstico. Entonces este modelo de pronóstico, ¿qué utiliza? Utiliza la base de datos histórica hasta la semana 13 de los medicamentos que establecimos. Utiliza el modelo optimizado XGBoost, el que utilizamos con sus mejores hiperparámetros. Y entonces lo que empieza a hacer el proceso y cómo se configuró es que empieza a hacer una iteración de cada una de las semanas. ¿Qué hace el proceso que hace el modelo? El modelo lo que hace es toma toda esa demanda, o sea, él se va primero medicamento por medicamento, él calcula todas las variables móviles que se utilizan para la predicción y me calcula la demanda de la siguiente semana. Entonces utiliza todas esas medidas móviles y me calcula la demanda de la semana 14. Posterior, qué realiza el modelo? Nuevamente calcula todas las variables móviles para calcular la siguiente semana, la semana 15. Y así sucesivamente. Esto para que no se vea afectado, para ir llevando un paso a paso y realizar un pronóstico, o sea, para que se utilice un pronóstico como estable, o sea, de que no esté regado lo que pasó en 2025, sino que con lo que tengo información voy calculando la siguiente semana y voy haciendo esta iteración. Y eso lo hace, no toma todos los medicamentos como tal, toda la información de todos los medicamentos, sino va medicamento a medicamento y va calculando esa semana. Así sucesivamente, pues, lo que se programó esta información se programó para que nos brindara información hasta la semana 52 del año 2026. Así, haciendo este proceso, se lograron completar un pronóstico de en el proyecto de las siguientes 39 semanas.
Esto que generaba este modelo, pues generaba un informe, un archivo en Excel con cada una de las de la demanda pronosticada de los 685 medicamentos. Listo. Bueno, ya pasando al apartado de resultados, ya después de aplicar todo el modelo de pronóstico y de que de que me arrojó la información de demanda, entonces me generó un archivo de demanda, entonces me generó un archivo como de Excel, así como lo muestro en la parte, como está en la parte izquierda, en la cual estaba mes a mes, semana a semana, el código genético, este código genético está anonimizado y con la demanda pronosticada. ¿Qué se realizó posterior? Posterior se generó una base de datos general, tanto con el histórico, que va hasta la columna que está como en amarillo, se le añadió las siguientes semanas de que se realizó el pronóstico. Así tenemos una visual general de toda esa información. ¿Esto con el fin de que se realizó? Pues con el fin de validar que este pronóstico estuviera acertado, cercano o no estuviera, pues compararlo, pues para ver que no estuviera algo que nos arrojara un número muy loco además. Entonces con esta información entonces se realizó esa comparación, se regeneró un promedio, entonces está como tal, pues también para comparar que había generado el modelo, si había tenido dificultad con alguno de los medicamentos, y no, lo que se encontró aquí se generó un pronóstico histórico completo de los 685 medicamentos que se ingresaron al modelo como tal. Después de hacer la comparación, se encontró que el 86% de los medicamentos presentó una variación de la demanda menor al 200% entre la demanda promedio observada histórica y la demanda promedio pronosticada. ¿Por qué se realizó esa comparación así? Para identificar que los datos no estuvieran muy locos, que no se nos estuviera mostrando información que un medicamento se subió mucho de demanda o pues que nos haya pronosticado. Entonces podemos ver que el 86% estuvieron dentro de un rango normal de pronóstico. Entonces esto nos lleva a que pues a la conclusión de que los resultados evidencian un potencial del modelo para anticipar la demanda, apoyado que esto puede ayudar a apoyar no digo que sea el resultado final, digamos, estos modelos apoyan la planificación del abastecimiento y optimizar la gestión de inventarios para el gestor farmacéutico. Listo, entonces como tal este fue el resultado. Entonces, bueno, ya pasando, antes de pasar a las conclusiones y recomendaciones del proyecto, pues hay que hablar un poco de las limitaciones que se tuvo en el proyecto. Entonces, como lo mencionaba anteriormente, pues el modelo se seleccionaron algunos medicamentos, no se utilizó como tal toda la base, sino se segmentaron en los 685 medicamentos con que se contaba toda la información completa. Listo. La segunda limitante que tuvimos son variables, que no tuvimos todas las variables explicativas, no se tuvieron en cuenta otras variables como por ejemplo factores externos que puedan influir en la demanda de medicamentos. Entonces, pues digamos que como tal el modelo únicamente se configuró y se utilizó usando la información histórica de dispensación y dependientes de medicamentos. Como tal, pues no se tuvieron temas de campañas de salud pública, no se tuvieron en cuenta brotes de enfermedades, modificaciones de protocolo de atención, pues digamos también un poco el cambio bueno, los cambios que hay actualmente en el sistema de salud en Colombia, entonces pues digamos que solo se utilizó como el tema de datos. El tercer ítem, granularidad temporal, entonces como tal el análisis y la predicción se realizó de manera semanal. Creo que no era necesario, pues lo que no era necesario hacerlo de manera diaria, porque pues digamos que ya requeriría o sea, el modelo primero que todo se nos ponía muy pesado, era un poco más complejo y pues ya hacerlo de manera mensual creo que hacía que el modelo fuera muy grande, o sea, ya no tuviera como el nivel de especificidad que se requiere, entonces por eso optamos por hacerlo de manera semanal. Opté por hacerlo de manera semanal pues para que se presentara
se presentaron información ni muy grande ni muy específica, pero una información que era fácilmente usable. Y cuarto, el supuesto de continuidad del comportamiento histórico. Entonces, pues digamos que como tal se utilizaron 9 meses de información de dispensación de cada uno de los medicamentos. Entonces, pues digamos que eh, todo el modelo se utilizó usando esta información. Entonces puede que se utiliza más información o información más actual, puede que varíe un poco el tema de la demanda estimada. Listo. Bueno, y ya como apartado de conclusiones de todo este proyecto, entonces, como tal, el primero es la calidad y preparación de los datos. Entonces, como tal, podemos concluir que se realizó una depuración y transformación de los datos. Se utilizó pues los de 3 millones y 34 columnas, pues llegamos a una base de datos más pequeña, más óptima para poder usar en los modelos, la cual podemos incluir variables temporales, y medidas móviles y de tendencia. El segundo, entonces, la importancia del comportamiento histórico. Las variables derivadas demostraron que el historial de consumo es uno de los principales factores y que se pueden usar para predecir y explicar la demanda futura de los medicamentos. Entonces, esto aplica a que con la información que tenemos se pudo realizar una predicción, que fue, como le indicamos al final de los resultados, fue la mayoría, un 86%, estuvo estable y pues que se puede usar. La tercera conclusión es, bueno, ya hablando del desempeño de los modelos, en este proyecto, pues el modelo que mejor alcanzó un rendimiento fue XGBots. Digamos que, pues bueno, no sé, no es raro, o sea, para mí yo utilicé como referencia varios proyectos que se realizaron de predicción y pues en la mayoría predominaba este modelo XGBots. Entonces, habla muy bien del modelo, que es uno de los modelos que más se utiliza para predecir y pues que es de los más efectivos. El cuarto, pues la aplicación práctica. Entonces, pues el modelo permitió generar un pronóstico para 685 medicamentos durante 39 semanas del 2026, que constituye una herramienta que sirve de apoyo para la gestión de abastecimiento y planificación de los inventarios de los gestores farmacéuticos. Y como quinto conclusión, vamos a hablar de la metodología CRISPR-DM, que permitió desarrollar el proyecto de forma estructurada y replicable, y creo que se abordaron todos los parámetros del proyecto. Esta metodología nos permitió ser muy ordenados y hacer un paso a paso del proyecto, no avanzar mucho en una cosa, sino hasta que se tenía una cosa, pues ya se pasó a la siguiente. Entonces creo que este modelo, pues, eh, esto habla muy bien del modelo y que pues, se puede aplicar en la mayoría de proyectos de datos, de análisis de datos. Bueno, ya como recomendaciones finales, implementación del modelo. Entonces, incorporar modelos de aprendizaje automático como XGBoost, pues es una alternativa, es un apoyo que puede servir para la planificación del abastecimiento. Todo esto pues ya enfocado a los gestores farmacéuticos y el acceso de los pacientes al medicamento. Yo creo que esto sirve, o sea, todos los modelos y todo el apoyo que se pueda tener en lograr el acceso al sistema de los pacientes, yo creo que es bienvenido. Entonces, aquí en este proyecto pues demostramos que utilizar estos modelos, estos algoritmos de pronóstico puede servir y pues puede mejorar un poco el tema de inventarios. Bueno, esto me lleva al segundo punto, que es apoyo a la gestión de inventarios, que integrar las predicciones en los procesos de compra, distribución y definición de los niveles de inventario para anticipar el comportamiento de la demanda y pues poder cumplirla. Bueno, la variable objetivo, entonces, como tal, explicaba en los resultados de utilizar la demanda real, que es la forma más, o sea, como tal, no es, decirlo, pues, no es es la forma más precisa y la más representativa para hacer la predicción de las necesidades que realmente necesitan los gestores, no tanto en la cantidad que entregada, pues porque digamos que si solo se realizara la predicción de la cantidad entregada, entonces digamos que es como algo que se puede utilizar después para medir de la eficiencia de mi proceso de entrega.
comparando, digamos, el pronóstico de lo que entregué versus lo que realmente fue. Pero como en este proyecto estaba más enfocado en calcular la necesidad de apoyar la gestión de inventarios en, de los gestores farmacéuticos y pues poder darles una herramienta de apoyo para que ellos puedan calcular esta demanda, entonces pues digamos que la variable demanda total pues es la mejor que se puede utilizar para la predicción. Eh, la cuarta recomendación, fortalecer el modelo. Entonces, pues digamos que como tal, como les mencionaba en las limitaciones, pues solo se utilizó 9 meses en cuanto a la predicción. Igual habría que, lo que se podría hacer en un futuro es pues utilizar mayor tiempo y integrar otras variables externas aparte de la cantidad entregada y lo que no se puede entregar, de estas variables históricas que puedan afectar esta demanda, o sea, que mejore, no que puedan afectar, sino que puedan mejorar esta predicción, pues para poder llegar a datos aún más reales acerca de la demanda de productos. Y como quinta, la integración y actualización, entonces integrar el modelo en los sistemas de información del gestor farmacéutico y actualizarlo periódicamente con datos para mantener la precisión de las predicciones. Entonces esto ya es como un tema de actualización, entonces digamos que este modelo, la idea es que, pues ya, un poco ya adelantándome, entonces la idea es que se lo va a mostrar al gestor farmacéutico y pues que él pueda usarlo y pueda generar ese desarrollo de ir actualizando y se pueda ir mejorando, que se vayan actualizando pues por ejemplo todo el tema de optimizaciones de los parámetros, de hiperparámetros que se puedan ir mejorando para llegar cada vez más a una demanda más real. Listo, y eso sería todo. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias por escucharme y demás. Este ha sido todo el video. Gracias.